Mi nombre es Ulrich Noel. Yo soy para Deloitte en México. Llevo todos los temas que tienen que ver con Digital Transformation. También todos los temas que tienen que ver con innovación. Y básicamente lo que hago todos los días, trabajar con clientes y sus equipos ejecutivos, reduciendo la ansiedad sobre cómo adaptar tecnologías disruptivas y cómo aplicarlas a sus negocios que hoy tienen, ¿no? O sea, mi especialidad es como asegurarme que los equipos ejecutivos de empresas grandes puedan transitar estos momentos de transformación. Entonces, muy rápido les cuento cómo estamos organizados. Nosotros somos una parte de la firma que se llama Deloitte Digital, donde tenemos toda esta parte creativa, digital, hacemos cosas mucho más rápido, somos diferentes a la parte tradicional de Deloitte, que tiene que ver más con auditoría o con consultoría tradicional. Estamos en todo el mundo, tenemos muchas marcas. Ok, nos vamos a la intro. Les voy a pasar dos videos muy rápidos. Consider value. From bartering to banknotes, the exchange of value has constantly evolved. 20 years ago, the internet revolutionized the world. Now we are at the next stage of its evolution, the internet of value. Things like money, stocks and bonds, intellectual property, music, art, a vote, the deeds to your family home, and even your identity can now be sent across the globe safely, instantly, and without needing a middleman. Blockchain, the technology that will have the greatest impact on the next few decades, has arrived. Many people think of blockchain as the technology that powers Bitcoin. While this was its original purpose, blockchain is capable of so much more. Despite the sound of the word, there's not just one blockchain. Blockchain is shorthand for a whole suite of distributed ledger technologies that can be programmed to record and track anything of value, from financial transactions to medical records or even land titles. You might be thinking, we already have processes in place to track data. What's so special about blockchain? Let's break down the reasons why blockchain technology stands to revolutionize the way we interact with each other. Reason number one, the way it tracks and stores data. Blockchain stores information in batches, called blocks, that are linked together in a chronological fashion to form a continuous line, metaphorically, a chain of blocks. If you make a change to the information recorded in a particular block, you don't rewrite it. Instead, the change is stored in a new block, showing that X changed to Y at a particular date and time. Sound familiar? That's because blockchain is based on the centuries-old method of the general financial ledger. It's a non-destructive way to track data changes over time. Here's one example. Let's say there was a dispute between Anne and her brother Steve over who owns a piece of land that's been in the family for years. Because blockchain technology uses the ledger method, there is an entry in the ledger showing that Adam first owned the property in 1900. When Adam sold the property to Dave in 1930, a new entry was made in the ledger, and so on. Every change of ownership of this property is represented by a new entry in the ledger, right up until Anne bought it from their father in 2007. Anne is the current owner, and we can see that history in the ledger. Now, here's where things get really interesting. Unlike the age-old ledger method, originally a book, then a database file stored on a single system, blockchain was designed to be decentralized and distributed across a large network of computers. This decentralizing of information reduces the ability for data tampering and brings us to the second factor that makes blockchain unique. It creates trust in the data. Before a block can be added to the chain, a few things have to happen. First, a cryptographic puzzle must be solved, thus creating the block. The computer that solves the puzzle shares the solution to all of the other computers on the network. This is called proof of work. The network will then verify this proof of work
and if correct, the block will be added to the chain. The combination of these complex math puzzles and verification by many computers ensures that we can trust each and every block on the chain. Because the network does the trust building for us, we now have the opportunity to interact directly with our data in real time. And that brings us to the third reason blockchain technology is such a game changer. No more intermediaries. Currently, when doing business with one another, we don't show the other person our financial or business records. Instead, we rely on trusted intermediaries, such as a bank or lawyer, to view our records and keep that information confidential. These intermediaries build trust between the parties and are able to verify, for example, that, yes, Anne is the rightful owner of this land. This approach limits exposure and risk, but also adds another step to the exchange, which means more time and money spent. If Anne's land title information was stored in a blockchain, she could cut out the middleman, her lawyer, who would ordinarily confirm her information with Steve. As we now know, all blocks added to the chain have been verified to be true and can't be tampered with, so Anne can simply show Steve her land title information secured on the blockchain. Anne would save considerable time and money by cutting out the middleman. This type of trusted peer-to-peer interaction with our data can revolutionize the way we access, verify, and transact with one another. And because blockchain is a type of technology and not a single network, it can be implemented in many different ways. Some blockchains can be completely public and open to everyone to view and access. Others can be closed to a select group of authorized users, such as your company, a group of banks, or government agencies. And there are hybrid public-private blockchains too. In some, those with private access can see all the data, while the public can see only selections. In others, everyone can see all the data, but only some people have access to add new data. A government, for example, could use a hybrid system to record the boundaries of Anne's property and the fact that she owns it while keeping her personal information private. Or it could allow everyone to view property records, but reserve to itself the exclusive right to update them. It is the combination of all these factors, decentralizing of the data, building trust in the data, and allowing us to interact directly with one another and the data, that gives blockchain technology the potential to underpin many of the ways we interact with one another. But, much like the rise of the internet, this technology will bring with it all kinds of complex policy questions around governance, international law, security, and economics. Here at the Center for International Governance Innovation, we seek to bring trusted research that will equip policymakers with the information they need to advance blockchain innovations, enabling economies to flourish in this new digital economy. Learn more about our work on blockchain technology by visiting our website and social media channels. Ok, este es un centro de investigación del gobierno de Canadá. Canadá es uno de los países que más expertos tiene en blockchain. Nosotros tenemos un lab, nuestro primer lab en Américas no estuvo en Estados Unidos. Nuestro lab más grande está en Toronto, en Canadá, donde tenemos varias decenas de profesionales trabajando en esto. Y esta es una de las explicaciones un poco más simples de blockchain. Entonces, aquí si les pregunto a ustedes qué es un blockchain, ¿ya me pueden dar una respuesta? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien quiere describirlo con sus propias palabras? ¿No? Blockchain es una manera de pasar un digital good o una información, de hacer que sea irreplicable de manera digital. Antes de esta tecnología, y supongo que les contaron la historia de Satoshi, Bitcoin, etcétera. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que hace esta tecnología de alguna manera es hacer que la información digital no sea replicable. ¿Okay? Tiene otras limitaciones, que es no lo puede hacer muy rápido, tienes que copiar el chain, lo tienes que replicar entre todos los nodos, etcétera, etcétera, pero efectivamente hace que la información digital, una vez que esté almacenada, pueda ser irreplicable. Entonces, con todo este poder y esta capacidad, hay muchos negocios alrededor de esto que se van a volver obsoletos cuando tú puedes digitalizar la confianza. ¿Cuál creen que sea uno de los negocios que más amenazados está por este tipo de tecnología? Los bancos,
¿sí? Específicamente todo el tema de transacciones, los notarios. Pero modelos como Airbnb, como Uber, son modelos que son bases, son redes de confianza, ¿sí? Donde tú, Uber o Airbnb son un mercado de confianza donde tú confías que el driver pasó un proceso de certificación y que no va a actuar en tu contra y que tiene una manera de llevarte de un lugar A a B y tú como pasajero también estás confiando tu información de pago. Entonces, en el fondo, los gig economy marketplaces, los Rapis, los Ubers, los Airbnbs, son marketplaces de confianza, ¿sí? Una de las amenazas más importantes de blockchain es que probablemente muchos de estos negocios van a desaparecer, ¿sí? Ya hubo un intento hace 2 años en los que hay un evento de tecnología y interactive que se llama South by Southwest en Austin. Si han podido ir, se lo recomiendo. Pero hace 2 años, Uber no lo dejaron operar a Uber en el periodo de 10 días que duró este evento. Y durante ese periodo de 10 días, una serie de conductores de autos hicieron una plataforma que se llama Austin Rides, basada en un blockchain y operaron por 10 días sin ningún intermediario. ¿Okay? O sea, el caso está probado y hubo varios cientos de viajes en esta plataforma donde de alguna manera por 10 días volvieron obsoleto a Uber. Pero ahí, perdón, o sea, lo que hacían era el cliente le pedía directamente al... No, tú le pides a la red y la red te manda el auto, pero para ser miembro, para ser chofer de la red, todos los choferes te tenían que aceptar. Y había un método de aceptación, de validación, que es lo que hace Uber, este modelo de Uber de validar el background y todo eso, ahí se hacía de manera distribuida. Entonces alguien verificaba que el auto estuviera registrado, alguien verificaba que lo viera, se hacía de manera distribuida. Y como de punto de vista de usuario, solo podías entrar si alguien miembro de la red, al menos te recomendaba, y luego 2 personas dentro de la red te decían, sí, yo lo conozco, sí sé quién es Ulrich, lo tengo conectado, y te podías meter a la red. ¿Cómo se llama? Austin Rideshare. Ya no existe, la disolvieron y Uber funciona en Austin hoy, pero por 10 días pudimos ver una idea como blockchain puede disrumpir aún estos negocios que hoy vemos están at the top of the food chain, ¿no? Entonces, cosas así van a empezar a pasar. ¿Ok? Entonces, creo que este es un poco cosas que ya vieron. Todos los features que tiene un blockchain, que es distribuido, que no se puede cambiar, es resistible, puede resistir temas de censorship. O sea, un gobierno no puede meterse y modificar, no se les puede caer el sistema en unas elecciones, por ejemplo. Ok. Les dejamos esta presentación. Ahora, hay múltiples aplicaciones de blockchain, ¿no? Dependiendo la industria en la que estén, en todas las industrias donde exista confianza y necesite haber un tercero que verifique esa confianza, potencialmente una aplicación de blockchain. ¿Ok? Entonces, transferencia de valor, pagos de remesas, clearing settlement, este es claramente el caso que más se está probando en el mundo en términos de retail y CPGs, es el selling, la negociación de campañas y de promesas que se hacen entre un CPG y un retailer, ¿no? Cuando el retailer decide acceder o activar una campaña que ya estaba bajo en un acuerdo con el CPG y el CPG hizo ese acuerdo y todo está en un smart contract, ya no hay todas estas negociaciones que se dan hoy top to top, que se sienta un gran retailer con una gran compañía de consumo y ahí pasan horas y horas discutiendo quién tiene que pagar qué parte. Esa es una de las aplicaciones que hoy más se está probando, ¿no? La agregación de multipartes, poder hacer compras organizadas por una parte donde no necesariamente todas las partes se conozcan, record keeping y smart contracts. Potencialmente smart contracts es una de las cosas que más se ha hablado de blockchain, pero hay otras cosas. ¿Okay? Este es un ejemplo que nosotros hicimos. Nosotros somos parte de varios consorcios
Y somos parte del consorcio de Ripple. Ripple es un blockchain especializado en transferencia de valor monetario. O sea, de alguna manera parece Ethereum o parece Bitcoin, que al final es un consorcio donde hay ciertos miembros y es cerrado para hacer una transferencia de valor. Y es una aplicación para transferir dinero entre distintos países, donde tú depositas en un banco, ese banco hace un depósito en una cuenta concentradora, esa cuenta concentradora transmite y cambia el dinero a Ripple, luego se regresa a un concentrador y se le da al usuario para hacer transferencias interpaíses, ¿no? Entonces, ese es algo que ya hicimos, funciona en un par de países. Lo quisimos traer a México, estábamos a punto de lanzarlo con el Banco Mext, justo antes del cambio de gobierno. Ahora, ¿qué está pasando? Al igual, todos los technology players que conocemos tienen una versión de un blockchain, ¿no? Los Oracles, los Apps, los Microsoft, los Amazon, IBM, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su propia versión de blockchain o están haciendo sus propios blockchains. Algunos también integran esto. Una de las cosas que se van a dar cuenta en esto es no hay una sola respuesta para todo. Hay blockchains muy específicas que tú puedes hacer para algo, o puedes hacer blockchains más grandes que te sirvan para muchas cosas. Por ejemplo, Hyperledger es como una plataforma donde tú puedes generar smart contracts, todos los que quieras. Pero, por ejemplo, Ripple solo sirve para hacer transferencias entre fronteras, ¿no? Financieras. ¿Sí? Obviamente, Bitcoin y todas las versiones de Bitcoin que existen utilizan una de las primeras versiones de blockchain para correr sobre. El objetivo de cada blockchain que tú generes puede tener un objetivo específico. O sea, puedes tener un blockchain que va a ser específico de smart contracts, donde vas a tener múltiples parties haciendo una negociación. El resultado de eso lo puedes transmitir, puede ser el input de otra red, de otro blockchain. O sea, el tema es que hoy no hay un estándar que diga esto sí, esto no. Ni potencialmente va a haber, porque una de las cosas que te dice es, tú necesitas estándares cuando necesitas poner a distintas partes de acuerdo. Aquí eso lo hace el blockchain per se. Entonces, tú podrías decir, una manzana va a ser una manzana y este va a ser el código de la manzana en esta red. Cuando esta manzana se mueva de red, yo le voy a mandar la información y como lo interprete la otra red de qué es una manzana, esas informaciones en este momento no necesariamente tienen que coincidir. Entonces no hay un regulador que diga, o sea, lo que tienes que hacer es que este network se tiene que poner de acuerdo con este y decir, una manzana pues va a tener estas 5 características. Cuando tú me envíes información de manzanas, me tienes que mandar estos 5 datos. Y esos 5 datos se van a utilizar en otra red para considerar que eso es una manzana. Hoy en este momento no hay nadie que diga, sí, yo digo que esos 5 datos son los 5 datos que necesitas para definir una manzana. No hay. Se tienen que poner de acuerdo. Cuando hago esta presentación con banqueros, por ejemplo, y esta parte de necesito que un tercero garantice, o sea, que alguien coordine, esta es la parte que es más mind-bending. Porque si todos nos ponemos de acuerdo en este momento, no necesitaríamos un tercero. O sea, si todos en este momento podemos hacer un blockchain aquí y nos ponemos de acuerdo, es más, podríamos hacer un cryptocurrency entre nosotros, ¿sí? La única razón por la cual no necesitamos un tercero es porque confiamos en que la red tiene la verdad. ¿Okay? Que es muy difícil de verlo porque casi en todas las estructuras que conocemos siempre hay un tercero que legisla. Entonces, ¿cómo puedes entender dinero, o sea, currency, que hace storage valor si no hay un banco central? Porque la razón de valor pertenece a la red, ¿sí? Porque cuando alguien llegue y te traiga el currency, tú lo vas a tomar y lo vas a utilizar y le vas a asignar ese valor. Esa es la razón principal. Entonces, es muy difícil, o sea, esto lo he hablado con banqueros, lo hicimos en la IEEE también, que tiene estándares eléctricos, por ejemplo, y estándares de ingeniería. Tampoco es un poco complejo porque atenta contra el concepto de que hay alguien que regula y hay miembros que aceptan. Por ejemplo, en las oficinas de ISO, ¿no? Todos los ISOs 9000, 20000 y toda esta parte, también es un modelo que está en proceso de adaptarse a esta nueva tecnología. Entonces, no va a haber un tercero.
no, esta tecnología no va a permitir que haga, yo digo que un blockchain es así, eso parece ser que no va a pasar. Lo que sí va a hacer es todas las partes que formen parte de un blockchain se van a tener que poner de acuerdo sobre cualquier solución que quieran. ¿Okay? Entonces, fundamentalmente va a cambiar todas estas estructuras que hacen estándares, que administran verdades, ¿no? Que administran estándares sobre todo. ¿Okay? Esto es igual, les decía varios ejemplos. Nasdaq tiene uno, Ripple tiene uno. Este es un grupo donde están casi todos los bancos. Visa está haciendo uno. Microsoft con Bank of America está haciendo otro. Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes que hay que considerar cuando hablas de esto? Primero son factores técnicos. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de todos los layers que existen, pero hay layers de aplicaciones, layers de interoperabilidad, layers técnicos de quién hace qué aplicaciones, quién administra las bases de datos. Hay temas de System Operators, es quién va a hacer y quién va a definir las funcionalidades de esto y quién decide si le sumas o no una funcionalidad y eso cómo afecta. Y sobre todo en el tema de usuarios, si los usuarios tienen o no confianza en el blockchain. ¿Sí? Aunque sí es inviolable la información dentro de un blockchain, es posible replicar el blockchain entero y hacer una bifurcación del blockchain. ¿Sí? Es decir, nosotros podríamos hacer un blockchain entre nosotros, pero alguien allá afuera podría copiarlo entero y replicar todas nuestras decisiones. Es todavía una frontera y esa es la razón por la cual si ustedes van a ver los cryptocurrencies, van a ver Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Y, Ethereum 1, 2 y 3, los forks, etcétera. Eso porque existen en el código, hay alguien que lo modifica y se vuelve una nueva vertiente. Pero una pregunta, ¿realmente lo copia o simplemente hace una bifurcación y sigue en otra? La bifurcación no se da por el diseño de hacer una bifurcación, lo que hace es modifica el algoritmo sobre el cual Cuando tú tienes una operación en un bloque, hay los miners lo que hacen, aparte de cuando estás haciendo un cryptocurrency, los miners están resolviendo problemas para que te den más coins, pero otra de las cosas que hacen es verificar que esa transacción sea válida. Y es decir, tú y yo podemos intercambiar bitcoins. Y entonces cuando yo mando la transacción, va a haber un miner que va a decir, sí, Ulrich sí tiene eso en su wallet. Y o sea, tú vas a decir, sí, tú también tienes un wallet válido. Va a resolver un tema de identidad y va a transferirlo. Una vez que eso se transfiere, esa transacción va al miner, se identifica y le manda la resolución del algoritmo a todos los miembros de la red. Esa manera de resolverlos es la que replican y podían cambiar las condiciones. Entonces yo puedo intercambiar valor con otras condiciones contigo y entonces genera una bifurcación. O sea, la razón no es bifurco por bifurcar, sino bifurco para validar intercambios de valores. ¿Y esto ocurre en las criptomonedas nada más o puede haber? Técnicamente puede ocurrir en cualquier blockchain. Lo único que necesitas para que eso, digamos, sea aceptado es que hay una serie de miembros que también acepten la bifurcación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí estuvieran todos los retailers y todos los CPGs hacen un blockchain y luego alguien modifica el algoritmo, pues alguien con ese nuevo algoritmo tendría que confiar en esa nueva red. Por eso en los consorcios eso particularmente no va a pasar, porque los retailers no se van a pasar a otro si los CPGs se quedan en el otro. Pero podría haber una por decir, frutas y verduras y otra de productos cárnicos. Sí, claro. De hecho, tenemos un ejemplo justo exactamente ahí, donde hay un blockchain específicamente de agro, que tiene una versión de verdura y tiene una versión de productos cárnicos. Específica. Estamos haciendo eso en Alemania y en Polonia y les vamos a enseñar el caso. Ok. Entonces, estos son los layers. Digo, sé que igual no hay que meternos muy técnicos, pero son los grandes. Hay un application layer, que es donde la gente está interactuando. Hay toda la parte de los servicios, ¿sí? Aquí es donde están los componentes que te pueden hacer ciertas de las funcionalidades que tú quieras, ¿sí? Administrar identidad, los conectores, assets, contratos. Aquí es donde es el service layer. Y luego abajo, y en realidad si ustedes quisieran decir, ¿dónde está el blockchain? Los blockchain
están a este nivel, ¿sí? En el Network and Protocol, porque en el fondo es un protocolo, ¿sí? Aquí es donde se resuelven los temas y se les da identidad a los bits and bytes que vienen de arriba como request. Obviamente opera sobre una serie de servidores, bases de datos, relays, etc. ¿Sí? Pero pues como casi todo, pues tiene un layer de infraestructura, un layer de protocolos y red, un layer de servicios y un layer de aplicativa. ¿Sí? Entonces, para el usuario, no necesariamente sabe que está usando blockchain. ¿Sí? Ustedes muy probablemente hay varias cosas que ya usan hoy que están en un blockchain. ¿Sí? Por ejemplo, si alguno de ustedes es usuario de Bancomer, parte de la identidad que tienen a través de su app, esa parte de su verificación de identidad está almacenada en un blockchain. ¿Sí? Pero ustedes no saben, o sea, porque está hasta acá, ¿no? ¿Sí? Okay. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos más importantes? Pues hay un tema de market adoption, ¿no? Y ahorita tenemos una gráfica de por industria, qué tanto tiene impacto y qué tan renuentes son a adaptar esta tecnología. ¿No estoy repitiendo muchas cosas? Ok. Hay un tema de evolving technology, como esto en el fondo y el source de todo es open source. O sea, el paper que inició todo esto es open source y muchos de los blockchains utilizan open source, entonces cambian las cosas. Hay un tema de integration with legacies, importante. Hay un tema de requerimientos y todo el tema de la flexibilidad de los contratos y las implicaciones regulatorias. ¿Sí? Hoy los reguladores no necesariamente están tan avanzados en regulación para esto, ¿no? Los lugares más avanzados del mundo son Inglaterra, Singapur, Canadá. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es qué tanto esfuerzo hay. 24 países, bancos centrales están trabajando en esto. Entrevistamos a varios asset managers, de los cuales casi la mitad están diciendo que están buscando soluciones en blockchain. Al menos 90 de las top 500 companies en el mundo han entrado a consorcios. Muchos bancos centrales han entrado. Entonces, todo el mundo está entrando. ¿Okay? Vamos a pasar a este tema de regulación. Entonces, vamos a pasar a los casos de uso. Entonces, es una gráfica interesante. ¿Eh? Es una gráfica donde analizamos por industria su potencial de adopción. O sea, qué tanto están adoptando, ¿sí? Y qué tanto potencial tiene esta tecnología. Entonces, claramente, uno de los potenciales más grandes es en el tema de banking and securities, en financial services, pero también es uno de los lugares donde más, digamos, es más difícil su adopción, sobre todo por temas regulatorios y porque de facto en algunos modelos de negocio elimina unidades de negocios enteras, ¿no? O sea, por ejemplo, con esto, todo tu departamento de Forex, por ejemplo, podría desaparecer. ¿Sí? Todo el tema de asset management, technology, telecommunications, minas, etcétera. Healthcare es un gran tema, el tema de todo el tema de trazabilidad del expediente médico o medicinas personalizadas. ¿Ok? Entonces, quien más lo está adoptando son todo el tema de gobierno. Parece ser que lo están adaptando muy bien. ¿Cuál creen que es el país más avanzado de uso de tecnología a nivel gobierno? Rusia, Suiza, Reino Unido. Estonia. Estonia tiene toda su identidad y todos sus citizens tienen un block dentro de un blockchain. De hecho, ustedes pueden pedir Estonian Citizenship online para hacer un negocio allá en lugar de abrirlo en Luxemburgo o en Holanda, etc. ¿Sí? Bastante impresionante ver sus procesos. Tú tienes un solo código y ese código sirve para todo. Es como nuestro RFC en México, pero realmente
aplicado. Perdón, y a nivel regional, Latinoamérica, ¿cuál es el país que más avanzado está? O los países que más avanzados están. ¿Por qué necesita? En términos, a ver, déjame calificar mi respuesta. En términos de regulación financiera, o sea, la CNBV en México y con la regulación de la ley FinTech y la capacidad de abrir sandboxes en México, México tiene la regulación del sistema financiero más avanzada de Latinoamérica. De hecho, tiene una de las más avanzadas del mundo. Ahora, en regulaciones, por ejemplo, como compra de administraciones de propiedades, land titles y todo eso, Honduras es uno de los primeros casos donde todo el sistema, como en México existe el registro público de la propiedad, Honduras lo hizo completamente en un blockchain. Entonces depende. México no ha avanzado en eso. México está trabajando sobre todo en términos de temas fiscales, pero we're not quite there yet. Pero en regulación, yo creo que México es uno de los más avanzados y después Chile. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde estén, es qué tan fácil va, o al menos lo que estamos observando. Ahora, en Consumer Products, estos son típicamente los usos que estamos viendo. Todo el tema de counterfeit y duplicidad de productos, de prevención de piratería. Todo el tema de supply chain visibility, digital supply chain networks, todo el tema de trazabilidad es importante aquí. Product tracking, administración de garantías y pagos alternativos, alternative payment methods, ¿no? Toda esta parte de, por ejemplo, crédito al consumo y generación de crédito on the spot, etcétera, son aplicaciones. Estos son algunos de los ejemplos que hemos observado en el mercado. Hay barreras moderadas de entrada, adopción moderada y un fuerte potencial. ¿Okay? Ahora, retail. ¿Okay? Obviamente temas de inventory management, todos los temas de loyalty, métodos alternativos de pago, igual transparencia en supply chain, tracking y marketing, sobre todo. Marketing and trade promotions, como les decía, es uno de los temas que se ve que va a tener muchísimo impacto. Tiene uno de los potenciales más altos. Estos son algunos de las compañías que están trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando, nuestros competidores están trabajando, everyone's working on this. ¿Okay? Aquí hay un tema que es importante. Nosotros hemos hablado con varios clientes de nosotros que son retailers y empresas de consumo. Y aún donde nos hemos sentado a armar un caso de uso, por ejemplo, en todo este tema de trade y de administración de promociones, aún un retail muy formal, con un CPG muy grande, con nosotros administrando y todo, aún así, no necesariamente existe la confianza. O sea, en algún punto ya así por ahí me dices que yo al final no confío. Esto es lo mismo que pasa cuando la gente no quiere usar tu tarjeta de crédito en línea, ¿no? Que prefieren llamar a un call center y dar la tarjeta de crédito a un tipo por el teléfono. Es como, guay. O sea, uno de los puntos de fraude más importantes de tarjeta de crédito son los call centers. Por eso cuando van a un call center o si no tienen ni manera de escribir, la gente que está ahí no tiene ni papel ni pluma. Pero bueno, pues hay barreras culturales que tendremos que vencer, ¿no? O sea, me refería a México, pero este caso específico de retailers y CPGs también lo hemos visto en Estados Unidos. Por ejemplo, donde menos lo hemos visto es en Europa. Yo creo que tiene que ver con la estructura legal, ¿no? Porque, o sea, sí, entre más robusto es el sistema legal, más confianza existe. Entre más loopholes tienen los sistemas legales, más desconfianza existe. Pero la desconfianza radica en el resultado de la solución. No, la solución va a resolver, porque tú le vas a poner un contrato de una promoción con ciertas condiciones. Y el contrato resuelve quién paga qué. O sea, el smart contract resuelve. Pero siempre por después hay un cuadro, no sé, el director de marketing o el jefe de una categoría.
Me dicen, no, es que yo sé que estos cuates al final algo le van a mover. O sea, creen que las partes van a entrar al código a moverle. Entonces, pues de ahí, o sea, pero esta parte, a ver, es que alguien le va a mover y va a cambiar todas las datos, pero pues es que entonces fundamentalmente no entiendes la tecnología, porque no lo puedes hacer. No, deja tú, o sea, si tú mueves un bloque, pues el resto de la red no lo va a aceptar porque no es un bloque que esté autorizado en la red. Pero hay esta condición humana de creer que eso sí es posible, todavía. Entonces digamos que la problemática radica en el desconocimiento alrededor de la organización. Sí. O sea, que es, por ejemplo, cuando le dices a un banco, no necesito un banco central para hacer un currency. Entonces el Banco Central dice, no, yo no necesito decir que es el currency. Dice, no, el currency, el storage value de una moneda vale si todos los que intercambian esa moneda reconocen el valor. Después necesitas un banco central cuando tienes entes que no conoces y no tienes confianza. Por eso es la razón que existen los bancos, no al revés. Tiene que ver más con definir y tener claras las reglas del juego, pero si piensas que con las reglas del juego anterior vas a definir esto, sí, entras con esa... Sí, yo creo que tiene que ver con la confianza humana, porque es de, a ver, las reglas del juego es este cuadro, ¿no? Aquí está, esto es lo que vamos a decir. Y todo el mundo acuerda, se voltean las partes y alguien dice, no, es que alguien le va a mover al cuadro. Yo estoy seguro que alguien le va a mover. Pero eso es no entender las reglas del nuevo juego. Exacto. Si ustedes piensan que blockchain va a sustituir bases de datos, ese es uno de los casos donde no necesariamente es. Porque no es ni tan eficiente ni se puede administrar igual que una base de datos. Entonces, si tú comparas una base de datos, no sé, en Oracle o en Azure o en Amazon Web Service con un blockchain, no, o sea, es mucho más caro un blockchain. Pero es que el blockchain su idea no es sustituir la base de datos. Técnicamente, una vez que tú tienes el blockchain, los miembros de la cadena, la transacción no debería costarte porque ya estableciste blockchain. Ahora, lo que es costoso del blockchain es el almacenamiento y la transmisión. Pero si tú ves los costos de procesamiento y los costos de transmisión que todos están cayendo geométricamente, pues es costoso ahorita, pero va a ser muy barato en 3 años. Pero hay un costo de adopción, hay un costo de ir, tomar toda la información, meterla, que todo el mundo esté de acuerdo, validarla, sí. Pero como todo sistema en su inception tuvo ese costo. Si tú comparas un fully operational ahorita, completamente operable, contra algo que estás haciendo de cero, pues es como, es un poco injusto, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son 5, nosotros seguimos a varias industrias y con varias empresas de blockchain hacemos un tema que se llama Bridge Platform, donde seguimos muchas startups alrededor del mundo. Y estos son algunos de los casos que hemos visto. En Financial Services, obviamente, es el tema de Digital Wallets, Peer-to-Peer Transfer, Smart Contracts. Y este es un caso de estudio donde hay alguien ya que está haciendo, es un administrador de activos, un fondo de inversión utilizando blockchain. ¿Ok? Sí, perdón porque tuve que quitar algunos logos. Este es en salud. Este es un caso de uso de un expediente médico distribuido, donde al menos 2 compañías que hemos visto están resolviendo esto. Y este es Health Nautica, es una HMO en Estados Unidos que está utilizando blockchain para hacer un expediente médico distribuido. Ok. Sí, este es el caso que les decía. Entonces, en gobierno, Honduras digitalizó y puso todos sus land titles en un blockchain. Por ejemplo, en el caso de Honduras, ¿existe el comparativo de cuánto costaba antes hacer una venta versus ahora? Sí, pasaron, costaba, o sea, en tiempo eran como 47 días y hoy lo pueden hacer en 1 y le bajaron los costos de transacción como 90%. Hay 2 conceptos. Crear el blockchain lo puede hacer una parte.
lo puede hacer una entidad, o lo puede hacer un consorcio, o lo puede hacer una red. Una vez que tú creas, y en el fondo es algo que programas, utilizas Python en una parte y todo eso, entonces es como toda la lógica. Entonces ya está el blockchain. Y el blockchain, en el fondo, son una serie de librerías que te dice qué vas a hacer con la información y unas condiciones. ¿Ok? Entonces tú ya creaste el blockchain. Ahora, para que el blockchain funcione, necesitas tener miembros en la red. Entonces, de facto, la tecnología se puede hacer unilateralmente. Para que funcione, tienes que tener diferentes partes que interaccionen. Entonces, una blockchain funcionando siempre va a ser un network. O sea, podría ser un blockchain de una entidad, pero tendrías que tener, por ejemplo, todos los departamentos de esa entidad participando. O sea, podría haber un blockchain dentro de un banco que me administre la identidad de su usuario, y cuando se pasa de la gente de crédito a la gente de pagos, a la gente de medios de pago, bla, 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 y podría haber un blockchain interno. Pero al final tú tienes partes que intercambian confianza. Si no, pues no existe. Por ejemplo, en el caso de Honduras, existe un solo repositorio. Existe un solo repositorio. Y las oficinas de registro serían como los miembros que se conectan a él. Digamos la nota. Pues ya pues ya no hay notaría. O sea, en ese proceso, porque lo que hace el notario es validar la transferencia de propiedad. Entonces, si eso lo haces en un blockchain, pues el notario no. Pues es justo el caso que les enseñé en el video, ¿no? O sea, ¿para qué necesitarías a alguien que valide y dé fe de... Cuando tú llegas a vender una casa con un notario, lo que hace el notario es toma tus escrituras, va al registro público, asegurarse que es tuya, luego verifica si tienes algún tema de un leverage sobre ese asset o no, y luego asegura al comprador, cuando la firma, que pasa ese título de propiedad al otro. Pero eso yo le puedo hacer en un cent, en un blockchain. Pues digamos que esta solución es una sola persona, un solo blockchain que administra una sola entidad. Es que no lo administra una entidad. Ese es justo el tema. No hay una entidad central que lo administre. Es un blockchain que administra títulos de propiedad en Honduras. No hay un registro público de la propiedad. Bueno, si lo vieras más entonces por términos de capas, ¿cuál sería la capa la de arriba, que le da el servicio al usuario? Tienes una aplicación que sí es como la digitalización del registro público, pero solo administra la interfase. Sí, si hay una entidad del gobierno que te da la experiencia de usuario y dice, bueno, ahora necesito estos features, o se va a tardar tanto, etc. Pero el core está aquí. O sea, igual en los notarios. El core del notario es cuando el notario llega y firma, ¿no? En ese momento está dando fe de la transmisión, no la oficina o las copias que te hacen o las copias certificadas. ¿Ok? Vamos a saltar estos. Este es en TMT. Igual en telecomunicaciones, todo el tema de smart contracts, por ejemplo, están haciendo... Mira, aquí hay otro caso, por ejemplo, la luz es otro ride sharing que no necesita, que no hay un tercero. Y de esos hoy deberá haber unos 100 en el mundo. Lo que está haciendo ahí IBM con Samsung, que es un blockchain para dispositivos, etc. Ahora, por ejemplo, en el lado digamos, del taxi, la capa de procesamiento, digamos, de la solicitud es que el dispositivo de cada taxista, porque al final necesitas una capa técnica que soporte, digamos. No, aquí hay los nodos están en servidores. Ok. ¿Y quién pagaría esos nodos? Es el mismo contrato que existe eso, te descuentan un processing fee y que va a pagar la red. ¿Ok? Este es un escenario, o sea, una de las primeras maneras de explicar blockchain, no sé si se acuerdan, era todo el tema de verificación de los diamantes. O sea, hoy los diamantes tienen con láser puestos unos números de serie, ahora tienen literal impresos unos blockchains. ¿Ok?
Entonces está otro caso de diamantes. Ok, entonces... Perdón. Esta es una visión de Deloitte sobre el futuro, sobre agro y cómo va a afectar blockchain. Entonces son un par de videos. Primero es la introducción y luego el caso. In kitchens and restaurants and homes, something old has become something new. Customers expect more than just food. They expect fresh. Build your brand on the future of fresh. The traditional food value chain is changing into a digitized, always-on, and fully integrated digital supply network powered by real-time data and analytics. Even before product is harvested, intelligent supply algorithms predict quality and freshness based on growing conditions and communicate with specially designed sensors, creating a digital measure of freshness that allows for optimized logistics and receiving. As unanticipated disruptions occur in the distribution process, dynamic supply chains quickly identify alternative options for moving the highest quality product that's available, on time and in the right delivery channels. That means what you buy is never in question. With complete supply chains transparency, the food you buy is always verifiable and food safety issues are identified before the product ever hits the shelf. Cognitive algorithms and real-time decision-making go well beyond traditional supply chain analytics and create an integrated network that is self-correcting. Changes in physical handling conditions are quickly diagnosed and communicated to maintain consistent product flow. Store operations are augmented by digital workflows, taking employee guesswork out of predicting customer demand, managing inventory, and keeping the right products on the shelf for customers. End to end, the store becomes a flexible, reactive exhibit of freshness. How customers buy food is changing. The promise of freshness has not. The future of fresh has arrived. It's connected, smart, predictable, and profitable. Increase sales, reduce waste, grow market position, and build your brand on fresh today. Entonces, eso es algo en lo que estamos trabajando en nuestra iniciativa de Future of Fresh. Y este es un partnership que tenemos con una empresa en Alemania, que opera en Alemania y en Polonia, donde hicimos un blockchain de food. Entonces, este es el caso. System. According to the World Health Organization, 10% of us fall ill with a foodborne disease each year, causing 400,000 deaths. Food frauds around the world cost $40 billion annually. Most outbreaks and food frauds could be prevented by tracking livestock and food products from the farm to the retail. But connecting thousands of companies to exchange food information on a global scale is a huge task. Blockchain technology provides credibility for the data and scalability for a global transaction ledger. TE Food is a ready product with live operation. It serves more than 6,000 business customers, managing 400,000 transactions each day. TE Food follows 12,000 pigs, 200,000 chickens, 2.5 million eggs each day. Major food companies also use TE Food for their daily operations, several well-known brands amongst them. What makes TE Food unique? It's the only solution which integrates supply chain companies, consumers, and authorities into one ecosystem. Authorities have clear view on the food supply and get instant alerts in case of anomalies in the supply chain processes.
The system helps them to enforce supply chains and to improve food safety. All information is logged to blockchain. Animal profile, feeding, vaccination, use of antibiotics, veterinary checks, slaughter data, transportation data. All data is linked together and traceable back to the origins. Retail consumers can read the QR codes on the food products with their mobile app and gain access to all information. TE Food makes the food supply transparent, fights off corruption in the food industry, mitigates the effects of food frauds and outbreaks, decreases the costs of food companies, restores the trust of consumers. TE Food, we have the right to know what we eat. Okay. Ese es un ready to go, out of the box product que colaboramos haciéndolo con ellos. O sea, la parte que nosotros hicimos con ellos es la validación y todo el modelo de gobierno de cómo se valida, quién tiene qué información, etc. Entonces, ready to go, y pues varios retailers y productores, sobre todo en esa parte de Europa, están empezando a usarlo. ¿Ok? Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues ya vimos algunas aplicaciones. Muy bien. Ahora, ¿a dónde vamos de aquí, no? ¿Cuál es el potencial futuro de esto? Como les decía, esto es nuestro centro, se llama Center for the Long View. Está en Frankfurt y lo que tenemos ahí es una serie de futuristas y que hacen modelos multivariables de qué cosas pueden pasar. Y este es el resultado de un estudio de cuáles son los potenciales escenarios de blockchain. Está un poco dramático, entonces bear with me. Listen carefully. Do you know about the blockchain? The blockchain is a secure digital record of transactions, or in other words, the internet transmits information. The blockchain transfers ownership. It's going to change the world. Just like the internet, the blockchain is decentralized and anyone can join in. Blockchain is the technological answer to the desire for more transparency and efficiency. Where do these two factors play a major role? That's right. In almost all transactions between people. Would you rather close your eyes, or are you ready to take a look at a world with blockchain? Brave. Let's see what you say if I show you 4 possible scenarios of how blockchains could change the world. In this world, the blockchain is a complete success, but perhaps not quite in the way that one or two romantics might have dreamt. Were the promises of salvation in a decentralized world kept? Have we arrived in an El Dorado for developers? Has a wave of disruption taught the finance industry what fear is? Not really. The big players and tech giants were the first to recognize the blockchain's potential. Startups and the brightest minds were brought up in a flash, and the customers are pretty happy about innovative solutions and lower prices from well-known suppliers. Established banks formed a consortium and created joint standards. Okay, a couple of players were no longer needed, which some people called a mass extinction. Anyway, today the finance sector is distinctly leaner and more efficient, and yes, the world has become more convenient. Governments use blockchains to streamline administrative processes. Elections? On the blockchain, of course. Land registration? Trade register? It's all on the blockchain. The blockchain is quicker, safer, and more flexible than everything that came before. But in the end, did the world change fundamentally? Not really. Blockchain. What was that again? After the hype, this storm in a teacup blew over quickly. It turned out to be impossible to overcome the blockchain's technical limitations. But in the end, the whole excitement was actually good for something.
just something quite different from what was expected. Do you remember the hysterical debate about trust in the system? Black sheep in the finance industry, corruption and constant economic crises? The big stick of the blockchain taught the established institutions one thing above all: change, or users will recognize you as a bug and change you. The blockchain is the little man's bazooka, an outstanding weapon to remove reform bottlenecks and break up in the concentration of power. Nowadays, most of the money earned with blockchains is in niches. A few dynamic players in the finance industry make use of the technology to dominate parts of the value chain. And clever startups enable countries with poorly developed infrastructure to use innovative products such as mobile payments and digital land registries. A better world thanks to blockchain? Definitely. The blockchain was a huge flop, a billion-dollar Bermuda Triangle. Massive problems with security and speed, hacker attacks, and all this even though conditions didn't look too bad at all in the beginning. Greece bankrupt. Brexit actually happened. A perfect storm for the world economy and the chance for the blockchain. Digital currencies like Bitcoin became the new gold, a safe haven. And who doesn't fondly remember the feeling of being independent and safe from the banks? Anyone who didn't jump on the new tech wagon only had themselves to blame. The thing that nobody expected was that the blockchain couldn't keep up with the rapid expansion in users. The CPU-intensive encryption technology eats vast amounts of power. Speed couldn't keep up with demand, and crime wasn't far behind. Hacker attacks, trickery, and the absence of standards meant the blockchain degenerated into a digital Wild West. For a short while, it looked as though the blockchain could take advantage of the loss of confidence in the established systems. It might even have been a viable alternative. But then we figured out that it was just an attempt to fight fire with gasoline. Blockchain, a gift to the world. The invention of electricity, very convenient. The internal combustion engine brought us closer together. The internet, the birth of the information society. Blockchain, the dawn of a completely new age, and we'd almost given up hoping for a fairer world. Globalization, we put our money on free trade and international communities full of expectation. There was only one way to go: growth. And where did that get us? Stagnation, political crises. Who would have thought that an abstract technology would save us? Finance and rights management are now common property. Financial institutions have lost the entire securities business to the public blockchain. A technically mature blockchain makes it possible. Musicians have regained the digital rights to their music. Patient data are safely stored on the blockchain. Financial transactions can be carried out without hassle and high costs. My neighborhood now has its own decentralized energy exchange. Thanks to blockchains, even countries with little infrastructure can partake in the global market, and thus in progress. Jobs have been lost, and new ones created without a doubt. Progress has taken its toll. One thing is certain: the blockchain has changed the world. Do you see? These 4 sketches of the future show how far-reaching the consequences of the blockchain wave will be for you and me. Our economy, politics, and our society will change. You're saying this is just the beginning? Sure. But with such a potent technology, it's better to be shapers than spectators. There's too much at stake. So wake up. Ok, bueno, después de un poco dramático, ¿qué escenario creen que va a pasar? ¿Alguien me ayuda con las luces? Sí, no.
El escenario 2. Vamos a pasar por todos. 4, todo el mundo usa blockchain. So, a la velocidad que vamos, no sabemos, pero creemos que se están dando avances importantes. Estas son algunas de las cosas que estamos, ideas alrededor de qué estamos viendo que está pasando, ¿no? O sea, el tema de la actitud está cambiando rápidamente, se está volviendo, pues está pasando de ser un fringe technology a ser una tecnología fundamental. Cada vez que hablamos con equipos ejecutivos parece ser que hay más y más interés en esto. O sea, creo que en el fondo, en la medida que existan ejecutivos y tomadores de decisión que entiendan el poder de esta tecnología y quieran bajar al nivel de entendimiento que es necesario para entender sus capacidades, vamos a ver mejores casos de uso. O sea, esto no es marketing automation, o sea, que te lo puedes dar de tu departamento de marketing digital y listo, ¿no? O sea, esto es fundamentalmente una digitalización de la confianza, lo cual, pues igual, ¿no? Pues en manos de alguien que sepa cómo utilizarlo le puede extraer mucho valor. En alguien que no se quiera dar el tiempo a entender cómo funciona, pues le puede ver como algo que no entiende y que será pasajero, será un componente más tecnológico. Entonces, ¿cuándo usar blockchain? Cuando tienes que compartir información. Cuando tienes la oportunidad de desintermediar. Cuando existen miembros en la cadena que su única razón de ser es verificar. ¿Sí? Cuando tienes múltiples fuentes de información, no tienes un single source of information, sino tienes multiple writers. Cuando hay sistemas enteros para verificar confianza y cuando es necesaria la transparencia. ¿Sí? O sea, hay otras transacciones que no necesitas un blockchain, ¿no? Por ejemplo, un punto de venta no necesita un blockchain, ¿no? Porque tienes ahí el producto, es la lectora y estás haciendo una transacción. O sea, entonces... ¿Ok? Entonces, esto es un thinking framework de cuándo blockchain puede aplicar o no. Pues necesitas una base de datos. Sí, requieres acceso de escritura distribuido. Requieres confianza, que estén unificados. Le pueden tomar una foto y pueden usarlo. Ahora, ni siquiera creo que voy a entrar al término de los tokens. ¿Hablaron de tokens con IBM? O sea, el concepto de token. Ok. Entonces, los bloques dentro de los blockchains sus características se pueden almacenar. Puedes tener el bloque y la actividad de moverse de los bloques se puede almacenar en un token, que es como un número muy grande. Entonces, los bitcoins son tokens sobre el blockchain de Bitcoin. ¿Sí? El token puede cambiar su percepción de valor, puedes intercambiar el token sin tocar el bloque. ¿Sí? Pero eso se va a volver más complicado viendo sus caras. Creo que ya los comprendí. Por ahí no va. Sí, entonces, por ejemplo, yo puedo tener una manera de explicarlos, por ejemplo, con un jugador, jugadores profesionales. Entonces, yo puedo crear un blockchain de talento deportivo. Es más, hay uno que ya existe, donde hay muchos jugadores que tienen, no sé, 10 años, 9 años, 15 años, que están creciendo. Entonces, yo les asigno un bloque a cada uno. Y lo que digo es, yo voy a tokenizar los resultados de cada uno de estos atletas. Y entonces puedo tener el nombre de Juan Pérez y tengo un token asignado a Juan Pérez.
Ahora, si Juan Pérez le empieza a ir muy bien, lo contrata un equipo profesional, empieza a vender playeras, el token de Juan Pérez vale más que el token de Pedrito o lo que sea, porque este genera más valor. Esos son tokens. Lo que hace el blockchain es asegurarse que esa información de Juanito y de Pedrito sea información correcta. ¿Okay? Por eso, en los últimos 3 años ha habido todo un movimiento que se llaman ICOs, que son las compañías en lugar de hacer IPOs, están haciendo ICOs. Los ICOs son Initial Coin Offerings, donde una compañía tokeniza los resultados de su compañía, lo pone en un blockchain y es como si emitiera acciones, criptoacciones, y la gente las compra. ¿Okay? Y aquí es el Wild Wild West, o sea, no hay un regulador, tú puedes meterle $100,000 mañana a un ICO y el día siguiente puedes aparecer y no hay nadie que te va a ayudar. ¿Ok? Bueno. Entonces, how we can partner. Pues lo que hacemos es reunirnos con nuestros clientes, ponerle a diseñar blockchain strategies con ellos, hacerlo parte de los diferentes ecosistemas y traer los expertos que necesitan. Nuestros datos actualizados al día de hoy. Tenemos más de 700 personas en 30 países, 30 prototipos, 23 industrias y seguimos creciendo y creciendo y creciendo. En México estamos creando una capacidad específica para hacer blockchain projects en México. Y nuestro primer caso de uso que vamos a empezar a desarrollar para México es smart contracts entre retailers y CPGs. Para, sobre todo, administración de campañas de trade. ¿Ok? Entonces, si quieren tomar, este es un Blockchain Academy privado, que se lo estamos dando acceso, entonces si quieren aquí hay un QR code o ir a esta. Mucho del contenido que acabamos de ver está ahí disponible y lo pueden usar, consumir los videos y, si les interesa. Sí, esta es parte de nuestro Academy que usamos para nuestros profesionales. Ahora este es el último slide. Entonces, ya vimos todos los beneficios y todo. Ahora, ¿cuáles son los limitations importantes? Y este es el tema donde blockchain no sustituye cualquier base de datos. ¿Por qué? Porque el número de transacciones que puede hacer por segundo es limitado. Sí, Bitcoin y Ethereum hacen más o menos entre 7 y 15 transacciones por segundo. Lo cual, en el mundo de las bases de datos, es lentísimo. ¿Sí? Hyperledger hace 1000. ¿Sí? Visa está haciendo 56,000. Hace 2 semanas en México, un grupo, una compañía mexicana, jura y perjura que acaban de crear un blockchain en México, un Hyperledger, que puede hacer 250,000 transacciones por segundo. We don't know. O sea, we're gonna see. Pero basado en lo que nos dijeron y basado en lo que vimos, parece que sí. Hicieron un Hyperledger privado, o sea. El otro es el tema del tamaño. Una de las cosas que pasa en los criptos es que tú tienes que distribuir los datos en todos los nodos. Entonces, hoy, en mayo de 2016, el blockchain de Ethereum medía 17 gigas. Entonces, la transmisión de replicar la cadena no es tan rápida. ¿Ok? Todo este tema de transparencia y confianza, hay muchos negocios que están basados en la asimetría de información. Por ejemplo, de todos los negocios de bienes raíces, los negocios de bienes de lujo, están basados en information asymmetry. ¿Okay? Este es un gran tema, el power consumption. El día de hoy, Bitcoin consume 360 megawatts. Esto es hace un par de años. 360 megawatts solo para mantener Bitcoin arriba. ¿Sí? Eso es como tener
20 fundidoras de acero prendidas todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de los miners? Gran parte de los miners están en China, en las montañas, porque necesitas menos aire acondicionado para enfriar los cores. ¿Sí? Todo lo que hablamos, los diversions y los onion securities, ¿no? O sea, sí ha habido robos. Y ese es uno de los robos más famosos. 50 millones. ¿Ok? Y el Evolving Code. Sigue siendo el Wild Wild West en este momento. ¿Eh? Digo, si hacen cosas como Ripple, donde hay un consorcio, no puedes, o sea, ustedes no pueden llegar mañana y sí, moverle a Ripple. O sea, Ripple te tiene que aceptar en el consorcio, tú como compañía tienes que pedir que te acepten y hay una serie de validaciones. ¿Ok? Es mi mail. Si quieren la presentación entera, mandan un mail y se las mandamos. Sin videos, porque los videos pesan mucho, pero les mandamos los links.